Buenas tardes. Vamos a continuar. Ok. Acontecimientos que sucedieron después de la conversión. O sea, está hablando de lo que sucedió después de que él se encontró con el Señor. Recuerden que él está hablando está explicando lo que sucedió cuando él conoció al Señor y está refiriéndose a los que decían que su nombramiento no era genuino, y él está explicando los por qué sí es genuino. Dice que cuando él conoció a Cristo, dice, y le reveló Dios todo el evangelio, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Los judíos siempre tenían como referencia el tope era subir a Jerusalén. Jerusalén era reconocida como la sede de la dirección humana y como la sede de la autoridad primitiva. Es importante que si alguien era un nuevo convertido, pues normalmente debería de ir a donde era la sede, porque ahí era donde habitaban los líderes religiosos, los líderes cristianos. Y él dice, cuando yo conocí al Señor, lo primero que hice no fue subir a Jerusalén para ir con los apóstoles a pedir dirección, a pedir enseñanza, ¿sí? Y lo está diciendo para apoyar el dicho de Pedro de que su autoridad era divina y que él no necesitó haber ido a pedir que los demás apóstoles le avalaran o le dijeran o le corrigieran que lo que él había recibido por revelación estaba bien o estaba mal, porque se supone que los que tenían la dirección y eran la máxima autoridad del cristianismo estaban en Jerusalén, y se refería a todos los apóstoles y a algunos más ya en ese tiempo. La palabra antes es importante o es mencionada de una manera importante porque subraya que el apostolado de Pablo había precedido o había sido dado por una santa vocación. Y dice que no recibió el mensaje de hombres antes de su conversión, ¿sí? A Pablo afirma que en su conversión y ni siquiera después de ella estuvo sujeto a influencia humana, es decir, no estuvo sujeto a que Pedro o alguno de los demás apóstoles lo influenciara con una enseñanza o le enseñara, de tal manera que todo lo que él sabía era una revelación, ¿sí? Dice que no consultó con ellos la doctrina, ¿sí? Y acuérdense que aquí estamos hablando de los inicios de la iglesia cristiana, y los que tenían el fundamento de la doctrina eran los apóstoles. Y él dice,
pues yo ni antes de mi conversión fui a Jerusalén, y cuando yo me convertí tampoco fui a Jerusalén, porque en Jerusalén, repito, estaba la sede del cristianismo, los líderes del cristianismo. Dice, entonces yo no fui a consultar con ellos la doctrina. Entonces la pregunta es, si yo tengo la misma doctrina que ellos, ¿cómo la recibí? ¿Cómo la aprendí si yo no fui con ellos? ¿Sí? Ese es lo que él está argumentando. Entonces dice, en lugar de haber ido a Jerusalén a cursar un seminario o a estar bajo la enseñanza o a estar recibiendo la instrucción de los apóstoles, dice que se fue a Arabia, un lugar completamente opuesto a Jerusalén. Arabia era un desierto y no tenía la misma actividad de una metrópoli como la tenía Jerusalén. En Arabia él estaba solo, él estaba en comunión con Dios. En Jerusalén él no iba a estar solo, estaba en una metrópoli donde lo único que podía estar era teniendo contacto y comunión con los discípulos que estaban enseñando. Los discípulos se la pasaban enseñando, pero él no iba a estar ahí. ¿Por qué se fue a Arabia? Porque él necesitaba tener comunión con Dios. Él quería estar más relacionado con Dios en estas primeras etapas de su conversión que con los hombres. Pablo no expresa cuál es el propósito de haber ido a Arabia. Sin embargo, se cree que es muy implícito y es comprensible que lo que él busca es un retiro espiritual, no es un viaje misionero, porque al ir a Arabia no fue a ninguna iglesia, no estableció ninguna iglesia, pero él tenía la necesidad de reconstruir su sistema de pensamiento. Él necesitaba reconstruir su forma de vida. Él necesitaba discernir lo que había recibido de parte de Dios con lo que era su pasado. O sea, no es fácil. O sea, nosotros pensamos, fíjese bien cuál es nuestro pensamiento. Y este es el pensamiento, y estas son las predicaciones de muchos pastores. Están enseñando acerca de la conversión. Vamos a poner un hecho. Pablo, él era un perseguidor, era un hombre que conocía el judaísmo de una manera sobrenatural, y dice que aventajaba a los jóvenes de su tiempo y aún a los ancianos en el conocimiento de las tradiciones. Pero Cristo lo tumba en el camino, lo baja del caballo, y a partir de ahí él cambia y ahora es alguien diferente. Esa es la enseñanza, ¿no? Pero la verdad es que llevó un proceso. No fue así como nosotros lo podemos visualizar cuando leemos la Biblia, el Evangelio, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, así de corrido, porque esa es la intención que nos da. Sin embargo, aquí Pablo está hablando de su conversión como es, y está explicando, y él dice que se fue a Arabia. ¿A qué se va a Arabia? Él tenía que redefinir sus pensamientos, lo que ahora Dios le había revelado con lo que él pensaba y hacía antes. Fíjense una cuestión. Los primeros apóstoles simplemente habían agregado al judaísmo a Cristo como el Mesías esperado. O sea, ellos traían un pensamiento judío y lo único que hicieron fue adicionarle a Cristo. Pablo tenía que ir más allá de esto. Él se fue a meditar lo que Dios le había revelado, porque era una doctrina que chocaba con lo que él
hacía antes, lo que él pensaba antes, porque dice que él era alguien que estaba bien probado, que era judío, conocía las tradiciones y aventajaba a muchos jóvenes de su edad en el conocimiento, y por eso él era un defensor celoso de que se cumpliera la ley y los profetas. Y ahora, con esta revelación que le hace Cristo, pues él estaba en un choque, porque tenía que dejar esos pensamientos y adoptar los nuevos. Los anteriores se los habían enseñado los hombres, los nuevos los había aprendido directamente de Cristo. Entonces dice, después de un periodo de meditación, dice, volví de nuevo a Damasco, ¿sí? Y ahí empieza a predicar. Pero fíjense, por ser un celoso estudiante de la ley, seguramente él quería evaluar el significado de su conversión. ¿Qué tan importante era? Y ahora él tenía que buscar todo lo que se decía acerca de Cristo, porque él era un estudioso. Él necesitaba conocer más allá de solamente pensar, necesitaba estudiar y saber qué era lo que decía las Escrituras y qué era lo que hablaba ahora el Nuevo Testamento, vamos a decirle así, la nueva enseñanza, y en dónde encajaba Cristo, porque ahora tenía que hablar de una teología cristiana. Anteriormente era una teología judía, ahora era una teología cristiana. ¿Qué significa teología, mis hermanos? ¿Alguien sabe? Uno, porque ya todos se me echaron encima y no les entendí. A ver, el estudio de Dios. ¿Alguien más? ¿Nos quedamos con esa? Pues dijeron un montón y luego ya que les digo uno ya nadie quiere. ¿Cómo? La teología cristiana es precisamente el estudio de todo lo que implica Dios y todo lo relacionado con el cristianismo, ¿sí? Entonces, todo lo que estuvo ahí estudiando en Arabia o lo que estuvo meditando era esa teología que ahora tiene que enseñar al pueblo. Y esta teología pues tenía que estar bien fundamentada, porque ahora iba a enseñar contrario a lo que él enseñaba antes. Entonces tenía que reubicarse. Y aquí dice, vuelvo a hacer mención, esto no lo aprendí de ningún hombre. Entonces él les está diciendo, ¿cómo es que si yo no lo aprendo de ningún hombre, hay armonía con lo que enseña Pedro y los demás apóstoles? Y estamos hablando de teología, estamos hablando de principios, los principios que enseña en Romanos, los principios que vamos a ver aquí que enseña en Gálatas, los principios que enseña en Corintios, o sea, que son el fundamento de la teología cristiana hoy en nuestros días, ¿sí? Fíjense cuánto tiempo pasa entre un tiempo y otro. Lo que decíamos allá que en Hechos de su conversión, nosotros lo decimos, no, Dios le cambió la vida y de un día para otro ya era otro Pablo. No es cierto. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Cuánto tiempo pasó desde que él anduvo meditando y haciendo todo esto hasta subir a Jerusalén? ¿Cuánto tiempo pasó? 3 años. Y aquí, yo les pregunto, aquí, ¿ya está predicando Pablo a los gentiles? ¿A la iglesia? ¿Ya está levantando iglesias? No.
Y ustedes se fijan cómo cuando nosotros enseñamos, los pastores que estamos en el púlpito, y ahí decimos, porque lo que estamos enseñando es de la conversión. ¿Cómo debe de ser la conversión? Y decimos, no, Dios lo tumba del caballo y luego inmediatamente él viene, está ahí, pierde la vista y está ahí unos días en una casa, y luego ya a los pocos días ya sale otro Pablo. Ese es aparentemente lo que nos enseñan, ¿verdad? O lo que enseñamos. Pero si ustedes se fijan aquí, Pablo está hablando y dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Se fijan que no han pasado unas semanas, pasaron más de 3 años. Y aquí va con Pedro, y aquí todavía no empieza viajes misioneros, todavía no empieza a predicar, pero él ya sí tiene un fundamento teológico de lo que es el cristianismo. ¿Sí está claro hasta aquí? Ok, entonces Pablo sube a Jerusalén después de 3 años con un propósito. Pablo no va a Jerusalén a predicar. Pablo no va a Jerusalén a recibir la instrucción. Pablo no va a Jerusalén a ser instruido por los discípulos. Pablo va a Jerusalén para entrevistarse con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era la máxima autoridad junto con los demás apóstoles del liderazgo cristiano, ¿sí? Entonces, él va para allá. Aquí hay una cuestión que dice que él parte de Damasco, ¿sí? Y indica claramente que hay una distancia entre Damasco y Jerusalén. Y hay una distancia en la cual dice, pues no teníamos comunicación Pedro y yo. Entonces yo voy para allá, y esta es la primera mención en el que ellos se juntan. Y la verdad, mis hermanos, se tardó 3 años para ir a consultar con los líderes de la iglesia. En esos 3 años puede ser que fue el tiempo en que él tardó en que se consumara su conversión completa. Porque, mis hermanos, Dios es muy respetuoso de nosotros. Dios no tiene robots. Qué fácil sería que, por ejemplo, tú conoces a Cristo y en ese momento que conoces a Cristo, por un milagro te tumba del camión o de la bicicleta y te levantas ya transformado y ya eres otra persona. Pero no es cierto. O sea, Pablo, si ustedes vean, es una persona tan humana que dice que queriendo hacer lo que mi corazón me dicta, lo que los principios y todo, hago otras cosas. O sea, hay una lucha, igual que nosotros tenemos una lucha. Pablo, después de 3 años, es un proceso en el que él está realmente convirtiéndose hasta llegar a ser el predicador famoso, el predicador sólido, el predicador que lleva la verdad a mucha gente. Pero en ese periodo de 3 años, pues él está batallándole para cambiar, para sanar, para liberarse de todos los pensamientos que lo llevaron en otro tiempo a ser alguien que correteaba a los cristianos, ¿sí? Y mis hermanos, de que, fíjese bien, usted piense, ¿cuánto tiempo había pasado de que Cristo se fue a que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos? No fueron meses, fueron años, porque ya había muchos cristianos. Y luego tiene la conversión y dura otros 3 años en un proceso de conversión. Yo pregunto en nosotros,
¿cuántos años tienes tú en ese proceso de conversión? Todos hemos pasado por un proceso de conversión hasta llegar a donde estamos. Y muchos todavía estamos casi como cuando conocimos al Señor. No hemos dejado muchas cosas, pero no las hemos dejado porque no hay un propósito en nosotros verdadero de cambiar. Pablo tuvo que entender que necesitaba cambiar su razonamiento, su manera de ser, su manera de pensar, de tener un tiempo a solas con Dios, un retiro espiritual que él mismo se impuso para buscar la verdad de Dios en su vida y aplicarla. Ese es el asunto. Entonces, cuando Pablo va a Jerusalén, no fue para que los discípulos o Pedro aprobaran su apostolado. No fue para que decirle, oiga, pues aquí estoy, Pedro, aquí estoy, mira, este es mi testimonio y quiero ver si me das permiso para ir a predicar el evangelio. No fue a eso. O sea, fue a tener a conocerlo, fue a encontrarse con Pedro, a hablar de la doctrina de los apóstoles y la doctrina de él. Y esas dos doctrinas se dieron cuenta que era la misma. Y la pregunta es, ¿a los dos les fue revelado de la misma manera? A los apóstoles se las reveló Dios, Cristo, cuando estuvo con ellos en el ministerio. Y a Pablo se las reveló Dios cuando estuvo con él, que lo tumbó del caballo. Espérenme tantito que ya. Entonces, cuando está aquí con Pedro y los demás apóstoles, están hablando, fíjese, diferente. Están hablando de las doctrinas y es exactamente la misma doctrina. Y qué tristeza, mis hermanos, que hoy en día hay tantas iglesias que se juntan los pastores y no hablan de la misma doctrina. Y qué triste, mis hermanos, que hoy en día hay una gran división, hay un cisma, hablando de los que dicen que la gracia y los que dicen que no la gracia, y los que dicen de la predestinación y los que dicen que no la predestinación, los arminianos y los calvinistas. Y la verdad es una pena que después de tanto tiempo, fíjense, y de haber tenido todos estos hombres una instrucción con teología que ya se tiene, y cada quien le ha dado una interpretación, y estos dos hombres que eran líderes y que estaban iniciando algo que nadie sabía, tuvieron afinidad en sus teologías, en sus conocimientos, y así lo enseñaron. Dice que solamente estuvo con estos hombres 15 días. ¿Qué puedes aprender en 15 días? No pudo haber aprendido toda la teología que nosotros sabemos, ¿sí? En 15 días. Y después de que estuvo con él, vamos a ver cómo Pablo empieza sus viajes misioneros, a un lado, a otro, y llevando la palabra. Dice, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hubiera sido de esperar que si él estaba buscando la aprobación, o sea, por eso lo dice, si yo hubiera estado buscando la aprobación del concilio, vamos a llamarlo así, pues hubiera visitado a todos los apóstoles, hubiera estado en una reunión donde estuvieran todos para recibir su aprobación. Sin embargo, no estaban todos. Dice que vio a Pedro y dice que solamente vio a Jacobo, el hermano del Señor, ¿sí? Entonces, hace una referencia especial de Jacobo, porque
como si estudiamos nosotros en los Hechos de los Apóstoles, nos pudiéramos dar cuenta que Jacobo fue nombrado el jefe de la iglesia en Jerusalén, una iglesia en particular, no toda la iglesia. Pablo y Pedro era toda la iglesia que se estaban dirigiendo, y en este caso Jacobo solamente fue el jefe de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, Jacobo fue uno del grupo legalista que estuvo contendiendo con Pablo. Más adelante ellos tuvieron un encuentro que no fue nada agradable, donde discutieron acerca de principios. ¿Cuáles eran los principios que los hicieron que discutieran? Unos decían de guardar la ley, y otros decían de que no era necesario guardar la ley, que los gentiles no necesitaban guardar la ley. Esa era la diferencia que los traía así, las tradiciones y lo que los gentiles no deberían de guardar. Pero fíjense una cosa muy notable. Un hombre, para que vean cómo Dios le cambia la vida y el pensamiento, un hombre que anteriormente perseguía a los cristianos, les pregunto a ustedes, ¿por qué los perseguía? Porque pensaba que hacía lo correcto según su entendimiento, pero ¿qué era lo que él decía que era incorrecto? Sí. Un traductor. ¿Por qué? Ok, él decía que estaba persiguiendo a estos hombres porque alguien más cercano. A ver. Él creía que servía a Dios, sí, pero ¿cuál era el propósito o la causa por la que él estaba en contra de los cristianos? Porque no guardaban la ley. ¿Qué era lo que quería Pablo? ¿Qué era lo que buscaba Pablo? ¿Qué? Que guardaran la ley, que cumplieran con los propósitos que decía la ley, con todos los ordenamientos, con las tradiciones, con guardar el sábado, con llevar los sacrificios. O sea, todo eso era para él importante. Y ahora, cuando Dios lo toca, cuando cambia su manera de pensar, cuando recibe una teología diferente, ahora ¿qué les enseña a los gentiles? La gracia, ¿ok? Pero ¿qué significa la gracia? Que no es por obras, que no necesitan guardar las tradiciones anteriores. Pero fíjense cómo cambia diametralmente. Primero, celoso de que se guardara el judaísmo, y ahora como apóstol de los gentiles, no es necesaria la circuncisión. ¿Sí me entienden cómo cambia Pablo? Y él defiende esto, y los apóstoles estaban así de que, bueno, es que tenemos que guardar. Y él dice, pero es que no es necesario. Y estoy hablando de una de las controversias, la circuncisión. Para los apóstoles seguía siendo importante. Para Pablo dice, no es necesario para salvación, porque ahí ya viene la doctrina de la gracia. Pero fíjense cómo cambia de una manera a otra. Y estamos hablando que él estuvo ahí en Arabia aprendiendo la teología. ¿Sí me está siguiendo? Y que no fue así de como nosotros pensamos. Y nosotros estamos en el mismo proceso, mis hermanos. Pero tenemos que acelerarnos, porque hay unos que vamos bien lentos. Y ya tenemos muchos años. Y estamos así como que bien tranquilos. Sí, mi hermano. ¿El irse? ¿Los 3 años? Sí. No, la Biblia no nos dice que fue guiado por el Espíritu Santo, pero hay una cuestión que los que están
estudiando esto, dicen que se fue a este lugar porque era desierto y estaba en soledad. Y lo que él necesitaba era buscar a Dios. ¿En dónde encontramos a Dios? En un lugar tranquilo, en un lugar donde no hay ese bullicio de Jerusalén. Exactamente, aparte, pues nadie lo conocía allá, ¿sí? O sea, cuando nosotros analizamos eso, bueno, nos damos cuenta entonces cómo Pablo pasó por un proceso de transformar su pensamiento acerca de las tradiciones tan arraigadas que él tenía y cambiarlas a una manera nueva de pensar, y ese pensamiento sea afín con Pablo. Cuando se reúne con él 15 días y platican de lo mismo y dicen, oye, pues es lo mismo que el Señor nos enseñó cuando vivía con nosotros, es lo mismo que tú sabes. ¿Cómo lo aprendiste? Pues a mí Dios me lo reveló, porque él no conoció ni a Cristo ni conocía a ninguno de los apóstoles. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ahora, hay una cuestión que es importante. La actitud de Pablo al hacer esta referencia no debe de interpretarse, o nosotros también no debemos de interpretarla como un hombre arrogante, que él dijo o él manifiesta, yo no necesité a Pedro, yo no necesité a los apóstoles, yo no necesité que nadie me enseñara, a mí Dios me lo reveló. O sea, puede caer que alguien puede interpretar como un hombre arrogante, como alguien que está despreciando el liderazgo que había sido impuesto por Dios, cuando dice, yo no tuve necesidad de ir a Jerusalén cuando tuve el encuentro con Dios. O sea, yo no tuve necesidad de acercarme a ellos a recibir su aprobación. No tiene que ser interpretado de esta manera, sino que lo que él está tratando de demostrar recuerden que esto que está diciendo él es por lo que habían estado diciendo ahí en Galacia, que lo estaban desacreditando, que él no era el apóstol, que él era un farsante. Entonces él está diciendo que su apostolado es tan real, tan verídico, que Dios se lo había dado y que Dios lo había autorizado, y que esto no había sido una revelación de hombre, sino había sido una revelación de Dios. Sí, mi hermano. La de Pablo. A ver, está interesante su pregunta, fíjense bien, para todos. Y yo quisiera escuchar alguna opinión. Dice la hermana, puede haber una controversia porque Pablo le fue revelado en ese tiempo que estuvo ahí, y usted me corrige si estoy bien, le fue revelado que no era necesaria la circuncisión, pero a Pedro considera en su teología que sí es necesaria la circuncisión. Entonces dice, ¿hay controversia ahí? A uno les enseñaron una cosa y a otro les enseñaron otra cosa. ¿Por qué no coinciden si en todo lo demás coincide? Mejor venga aquí. Nada más, tiene un minuto, porque la clase es mía y luego pues, al rato ya me quitan. Mire, yo pienso que Pedro pensaba como judío, más Pablo, por haber estado en soledad en el desierto, o sea, ya tenía mucho del Espíritu de Dios. Entonces él, precisamente lo que decía el hermano, estuvo comparando la doctrina que él tenía, y cuando llegó con Pablo, empezaron a disertar y vio que ya no era necesaria la circuncisión. Sin embargo, Pedro quería que fueran circuncidados, mas el Evangelio dice que llegó el momento en que se
y se llegó a la conclusión de que la circuncisión no debía de ser ya en las partes íntimas, sino en el corazón. Más o menos, ¿sí queda claro? Hay una cuestión que es bien importante. Recuerden, hay un pensamiento en los apóstoles porque eran judíos. Y es muy difícil dejar tradiciones. Y mis hermanos, entre nosotros, piensen en ustedes y ustedes mismos o nosotros mismos guardamos tradiciones de antes. ¿Sí o no? Entonces, Pablo tiene un encuentro con el Señor, es llevado a un lugar aparte, él va a buscar la dirección de Dios porque todo es una revelación directa de Cristo, y él cambia ese mismo razonamiento y tradiciones que tenía en su mente, porque él perseguía a los cristianos porque estaban haciendo cosas que él consideraba que eran contrarias al judaísmo. Pero entonces Dios le revela y le dice: mira, ahora a los gentiles tú les vas a enseñar, y les vas a enseñar cosas que no necesitan guardar del judaísmo, porque los gentiles no se circuncidaban. Entonces, para Cristo no era necesario la circuncisión, porque la circuncisión era necesaria por el tiempo donde vivían en otras ciudades y demás, ¿sí? Sin embargo, ya aquí en Jerusalén no tiene ningún sentido, ni es algo que venga aquí en el corazón, y lo que Cristo ya está enseñando es cuestiones espirituales. No sé si queda claro, mi hermana. Los judíos siguen haciendo muchas cosas porque ellos no creen en Cristo. Entonces ellos tienen una manera muy diferente de mirar y de... Bueno, ellos no son cristianos. Hay unos, fíjese, usted misma lo está diciendo, hay unos judíos que ya son cristianos. Ya es algo interno, ya es algo espiritual. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos muy lentos, no hemos terminado un capítulo y ya son 3 clases. Pues es que no me dejan. Ok. Decía que no debemos considerar que todo lo que está explicando Pablo lo hace de una manera arrogante, sino solamente lo hace explicando de dónde es y por qué es, y tratando de demostrar que todo lo que él está enseñando es una revelación directa de Dios. Y aquí a él lo estaban desafiando a que defendiera el evangelio que él estaba enseñando a los Gálatas. Lo estaban desafiando diciendo que lo que él estaba enseñando no era auténtico, que era algo diferente. Entonces él lo único que está haciendo es defendiéndose. Él respetaba profundamente la dirección y las autoridades humanas. ¿Por qué él tenía ese rasgo? Él era un militar y él estaba acostumbrado a respetar la autoridad humana, la autoridad que estaba por encima de él. Y mis hermanos, él, aunque había recibido una revelación por medio de Dios, por medio de Cristo, humanamente, el jefe era Pedro, ¿sí? Y él lo respetaba, él respetaba esa autoridad, porque esa autoridad le había sido delegada a Pedro por el mismo Cristo, por el mismo Dios, y él estaba recibiendo esa revelación. Entonces, él sabía
que él tenía que rendir cuentas. Por eso va a entrevistarse con Pedro, a decirle: oye, mira, a mí Dios me ha revelado todo esto durante todo este tiempo. Y los dos están de acuerdo. Y posteriormente él inicia un ministerio, ¿sí? Que cuando él inicia ese ministerio viene a ser cuando viene precisamente con los Gálatas y les enseña en sus viajes misioneros. Él tuvo que tener la autorización de los líderes cristianos para ejercer su ministerio. Él no se manejaba solo. Él nunca se manejó como alguien independiente. Por eso él se reunía con ellos, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Lo último, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Aquí hace una declaración tomando a Dios como testigo de que lo que dice, que todo lo que está explicando es cierto, que no hay mentira. Y es un método que Pablo va a recalcar no solamente aquí, sino en otros dichos, que lo que dice delante de Dios está poniendo a Dios como testigo de que todo lo que acaba de enseñar, así fue, ¿sí? Así fue. Ok. No quisiera continuar con lo que sigue, porque me quedan 2 minutos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿La personalidad de Pedro qué? ¿Por qué negocia? Pero sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita nada más quería mencionar lo de las tradiciones y lo de que Pablo era un apóstol de los gentiles, ¿sí? Pero sí lo vamos a estudiar. Y ahorita solamente Pablo está hablando, estableciendo de dónde viene y quién le dio esa autoridad. Pero más adelante vamos a hablar de doctrina, de una de las doctrinas fundamentales, que es la doctrina de la gracia, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, muchas gracias.